¿Preparados para sufrir? ¿Preparados para soportar el dolor? Si la respuesta es sí, ¿están preparados para el show de Gabriel Incertis? Pues para acabar el año, vayamos con una nueva edición de Me arruinaste la película, títulos de mierda y autospoilers con los mejores comentarios que me habéis dejado en cualquiera de los 6 episodios anteriores. Una serie de vídeos encaminada a hermanar al mundo hispanohablante a ambos lados del océano, demostrando que en todas partes cuecen habas o porotos. Allá vamos, no sin antes advertiros de que habrá algún que otro spoiler de las películas referidas. Comentarios. Hermank7v7 me dice: está el caso de la película Stargate, que por alguna razón le pusieron la puerta del tiempo, que obviamente da a entender que es una máquina del tiempo cuando es un portal a otro planeta. Bueno, pues Stargate de Roland Emmerich del año 97 se la conoció efectivamente como la puerta del tiempo durante los 90, principalmente en España, donde algún ejecutivo alelado de la distribuidora le puso el título sin haberla visto o haberse enterado mucho de qué iba. Porque Stargate no va de viajes en el tiempo, va de un cacharro alienígena que abre un portal a otro planeta y punto. No hay saltos temporales, no hay pasado ni futuro, no hay bucles ni paradojas. Hay militares, arqueología pulp y un dios egipcio espacial con complejo de Final Boss. Así que llamar a esto la puerta del tiempo es directamente vender otra película, pero claro, había que venderla y aquí se tiró de modas de marketing de los 90 y se metió lo de tiempo como anzuelo comercial, sacrificando la lógica y dejándonos un buen ejemplo de título de mierda. Heath Javi me dice que Point Break, que en España se llamó Le llaman Body, es tan gratuito. Pues sí, la película del 91 con unos jovencísimos Keanu Reeves y Patrick Swayze se tituló en Hispanoamérica Punto de Quiebre, una traducción literal y perfectamente funcional. Pero en España alguien decidió ponerse creativo y pensó que lo mejor era rebautizarla como Le llaman Body, centrando todo el título en el apodo del personaje de Swayze. La película va de un joven agente del FBI, interpretado por Reeves, que se infiltra en un grupo de surfistas sospechosos de cometer atracos a bancos y acaba desarrollando una relación cada vez más ambigua con su carismático líder, Body, un tipo obsesionado con la libertad, la adrenalina y vivir al límite, aunque eso implique cruzar todas las líneas. El problema no es que el título sea malo en abstracto, sino que no dice absolutamente nada de la película. No habla de acción, no habla de policías, no habla de atracos, no habla de surf. Parece más el nombre de un biopic místico que el de un thriller de acción noventero. Es otro ejemplo perfecto de esa época en la que en España no se traducían títulos, se reinterpretaba la película entera desde el despacho de marketing y esto solo se entiende si recuerdas el peso que todavía tenía el Star System a principios de los 90. En 1991 no se vendía tanto una premisa como una figura. Patrick Swayze no era un actor más de reparto. El actor ya estaba en la picota con Dirty Dancing y Ghost, así que modificar el título para mitificar al personaje de Body y convertirlo en el centro gravitatorio del relato tenía cierto sentido en la época, sobre todo cuando Keanu Reeves aún no era tan popular. Así, Le llaman Body no te promete una historia, te promete a alguien. Suena a leyenda, a apodo que se gana en la calle, a figura casi mesiánica, y eso encaja con una época en la que ibas al cine a ver la nueva de Swayze, no a ver una de surfistas que roban bancos. Pero sí, que hoy se vea como un título de mierda, no te lo voy a negar. Luke Medina me cuenta que hay un caso al que no le encuentro justificación alguna porque si se la intento encontrar solo puedo pensar lo peor, y es el de que a la magnífica película Judgment at Nuremberg del año 61, que en Hispanoamérica se llamó acertadamente El juicio de Nuremberg, en España le pusieron ¿vencedores o vencidos? Así, entre signos de interrogación. ¿Pero qué diantres quisieron decir con eso? Es sobre el caso real del juicio a jerarcas nazis después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo que vencedores o vencidos? ¿Dónde está la duda de cuáles fueron los vencedores y cuáles los vencidos? Es que no hay por dónde empezar a entender qué le pasó por la cabeza al que ideó ese título. Pues sí, no hay manera de agarrar ese título por ningún lado, pero cuando te das cuenta de que estamos hablando de la España de los años 60, se empiezan a entender algunas cosas. El título no es confuso por accidente, es evasivo a propósito. En la España franquista, hablar de Nuremberg era hablar directamente de fascismo derrotado, crímenes de Estado y responsabilidades individuales dentro de un régimen autoritario. Así que el título español buscaba despolitizar el hecho histórico y convertirlo en una pregunta moral genérica, casi filosófica. No se juzga a criminales nazis, se reflexiona, supuestamente, sobre quién gana y quién pierde tras una guerra. Se diluye el contexto, se rebaja el conflicto y se evita señalar con claridad.
No es que no supieran quiénes eran los vencedores y los vencidos, sino que no interesaba decirlo en voz alta. Al contrario que en la mayoría de títulos que he tratado en el canal, aquí no hay un marketing simpático, incompetencia o creatividad despistada. Aquí lo que hay es cálculo ideológico, un título pensado para que la película pudiera existir sin incomodar demasiado a un régimen que en el fondo no quedaba tan lejos de lo que la película estaba juzgando. ¿Vencedores o vencidos? Se trata así de un título que da mucha más información de la España que lo puso que de la película que pretendía nombrar. Y sí, es un título de mierda con mayúsculas porque busca manipular descaradamente la realidad. Ubaldo Martínez me cuenta que a la película japonesa Okuribito de 2008 en inglés le llamaron Departures y en México Violines en el cielo, pero en toda la película no sale ningún violín. El protagonista toca el cello, el instrumento del título es incorrecto. Pues sí, totalmente. Okuribito, y perdonad mi pronunciación, yo de japonés ni papa, de hecho significa algo así como despedidas, que es el título con el que se movió en España, mientras que fue en Hispanoamérica donde esta vez se pusieron más creativos. La película, que trata de un violonchelista que al perder su puesto en una orquesta comienza a trabajar como preparador de cadáveres en una funeraria, un oficio ritual íntimo y profundamente humano en la tradición japonesa, recibió títulos que parecían sacados de películas completamente distintas. En Argentina, Chile y Uruguay se le llamó Final de partida, un título que suena a thriller político, a película de espionaje o a cinta de acción tardía de los 90. ¿Y qué tiene que ver eso de final de partida con despedidas? Pues mi apuesta es que por proximidad del mercado brasilero, donde la película se distribuyó como A partida, que significa la despedida, algún ejecutivo despistado de la distribuidora en la región del Cono Sur vio lo de partida y le salió un título de mierda que no tiene nada que ver con la película. En Perú se la conoció como La felicidad de vivir, que subraya el exotismo espiritual japonés como si fuera un verso de haiku sacado de una taza de té. Y en México, Violines en el cielo. Aquí ya no estaríamos hablando de adaptación cultural ni de marketing creativo, sino de una decisión tomada desde clichés superficiales. Música clásica, más muerte, más Japón, igual a Violines celestiales, aunque no tengan nada que ver con la película real. Augusto Aparicio sigue preguntándose por qué la película Karate Kid, la de Jackie Chan, tenía karate en el título cuando en la peli hacen kung fu. Pues esa es buena porque no se trata de una adaptación del título, sino más bien de la película. En el remake de 2010, protagonizado por Jackie Chan y Jaden Smith, no se practica karate. Lo que se enseña y se muestra es kung fu, concretamente wushu chino. Entonces, ¿por qué demonios se le llama Karate Kid? Porque Karate Kid ya no era un arte marcial, sino una marca. Aquí el marketing ya no intenta explicar nada, ni siquiera disimularlo, sino que busca imponerse sobre la realidad de la película. El título no describe lo que ocurre en la pantalla, sino lo que el espectador cree que va a ver porque recuerda a la original de 1984. A diferencia de los casos anteriores, aquí tenemos un ejemplo de criterios de marketing basados en el nombre de una franquicia imponiendo el título. El contenido de la peli se adapta al nombre y no al revés. Así que sí, Augusto tiene razón en la observación, pero el título no se equivoca por ignorancia, se equivoca a propósito, lo que no hace que sea menos mierdoso. Marcelo Metaller me dice que tengo casi 57 años. En 1977 recuerdo haber visto antes del estreno de Star Wars en Argentina, cuando la película ya era una locura en Estados Unidos, en una revista muy famosa aquí llamada Gente, una reseña breve del filme donde lo llamaban Guerras en las Estrellas. No sé en qué momento se decidió cambiar el nombre a La Guerra de las Galaxias. Pues efectivamente, Marcelo, en el número 627 de la revista Gente del 28 de julio de 1977 aparece un artículo llamado Una historieta en celuloide en el que se refieren a Star Wars, que estaba a punto de estrenarse, como Guerra en las Estrellas. Se lee en el antetítulo. Esta película se llama Guerra en las Estrellas. Hay robots, insectos gigantes, princesas, monstruos mecánicos, piratas. El resto del artículo es, como este antetítulo, ridículamente ingenuo desde nuestros estándares actuales, pero hay que tener en cuenta la época y el hecho de que nadie podía anticipar entonces en qué se iba a convertir al final Star Wars. Pero lo mejor de todo es que Guerra en las Estrellas era una traducción literal del título, podríamos decir que absolutamente correcta, mientras que el de La Guerra de las Galaxias, que se popularizaría después, es conceptualmente erróneo, pues en lo que a la historia se refiere, todo ocurre en una única galaxia, en singular. Que, hablando de singular, el periódico El País, en su edición del 8 de septiembre del 77, previo al estreno de la película en España, la presentó en un titular como Star Wars, refiriéndose a ella también como Guerra en las Estrellas en el cuerpo del artículo. ¿Es La Guerra de las Galaxias un título de mierda? Pues sí, lo es, lo que pasa es que algunos estamos nostálgicamente apegados a él.
Y este mismo Marcelo me deja este otro comentario. Aquí en Argentina nos descostillamos de risa con el título que tiene en España Confessions of a Sociopathic Social Climber, una peli para televisión de 2005 con Jennifer Love Hewitt, porque en la madre patria, es decir, España, una pija en apuros tiene sentido, pero para nosotros pija es otra cosa. Bueno, para vosotros hasta Concha es otra cosa, por eso títulos como Operación Concha, o el hecho de que el máximo galardón otorgado a la mejor película en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián se llame Concha de Oro, tiene que ser algo pero que muy gracioso. Hasta tal punto la diferencia semántica es tan peculiar entre nuestros países que una pija cogiendo una concha significa cosas absolutamente diferentes dependiendo del lado del charco en el que estés. Sorry me dice que en Hispanoamérica pusieron a la película The Ring con el título El Aro, por la traducción de la palabra ring, pero en realidad viene del sonido del teléfono. En algunos países de habla castellana lo pusieron correctamente, la llamada. I am sorry, pero eso no es exacto del todo. The Ring juega deliberadamente con ambos significados, el de la llamada telefónica y el del anillo o aro como metáfora del ciclo de la maldición. En la película original japonesa, Ringu, el significado de aro o anillo está más velado, pero ya está presente desde el propio título. No es casualidad. El autor de la novela en la que se basa la película, Koji Suzuki, eligió conscientemente la transliteración del término inglés ring precisamente para conservar ambos sentidos, ya que en japonés no existe una palabra que condense a la vez aro y llamada. Fíjate en la propia sinopsis. En Ringu, una maldición provoca que cualquiera que vea una cinta de vídeo aparentemente inofensiva reciba una llamada telefónica, ring en inglés, y muera exactamente 7 días después, a menos que copie la cinta y la muestre a otra persona, perpetuando el ciclo de la maldición. Y ciclo viene del griego kiklos, que significa rueda o anillo, es decir, otra vez ring. Además, esa idea visual del aro está presente en una de las imágenes más icónicas de la película, el cielo visto desde el fondo del pozo que aparece en la cinta maldita. En el remake estadounidense de 2002, el significado de aro o anillo es todavía más explícito. Aparece como elemento prominente en el vídeo maldito y se dice incluso que quienes sufren la maldición ven el anillo justo antes de morir. Incluso el anillo forma parte de la iconografía de la promoción de la película. Al final descubrimos, y atención spoiler, que ese anillo es la luz entrando por los bordes de la tapa del pozo, lo último que vio Samara, la chica responsable de la maldición, antes de morir en su interior. Así que tanto la llamada, título usado en Argentina, como el aro, empleado en buena parte de Hispanoamérica, son correctos, aunque inevitablemente cada uno sacrifica el significado que tiene el otro, porque en español tampoco tenemos una palabra que abarque ambos sentidos a la vez. Lo verdaderamente demencial es lo que hicimos en España. Al remake lo llamamos La Señal, cuando a la original Ringu la titulamos con bastante más acierto El Círculo. ¿Y qué es exactamente la señal en la película? Pues según la propia adaptación al castellano sería el aro. Antes de morir, ves la señal. Entonces, ¿por qué llamar con un término tan vago y tan ambiguo como señal a algo que claramente es un anillo o un círculo? ¿Por qué despojar al título de todos sus significados originales? Eso sí que no hay por dónde agarrarlo. ¿Es la señal entonces un título de mierda? Pues sin duda, como también lo es el que me comenta a continuación Senisp, de Quiet Man como el hombre quieto, siendo que quiet es tranquilo. Este es especialmente cachondo porque entra en el terreno de los llamados falsos amigos, que en lingüística son palabras de distintos idiomas que se parecen mucho en escritura o pronunciación, pero que tienen un significado distinto y provocan malentendidos. Un ejemplo clásico, actual, que en español significa vigente o del presente, mientras que actual en inglés significa real o verdadero. En el título de esta película la trampa es más sutil. Quiet en inglés puede significar tanto quieto como tranquilo, sí, pero cuando se aplica a una persona, a quiet man no describe a alguien inmóvil, como una estatua, sino a alguien sosegado, reservado, de carácter apacible. Y eso es exactamente de lo que va la película. Un exboxeador estadounidense regresa a la Irlanda rural buscando una vida tranquila, lejos de la violencia de su pasado. Allí se enamora, se integra en la comunidad y trata de mantener la calma, hasta que las tradiciones, el orgullo y los conflictos no resueltos lo empujan inevitablemente a enfrentarse a aquello de lo que intentaba huir. Por eso, en España, el título El hombre tranquilo es una adaptación correcta y precisa. En cambio, El hombre quieto, usado en Argentina o Venezuela, no solo suena raro, describe otra cosa. Casi parece que la película vaya de un señor que no se mueve. Se la podrías haber puesto a mar adentro. Y sí, unas aguas quietas son unas aguas tranquilas, pero un señor quieto no es lo mismo que un señor tranquilo.
Y este caso es interesante porque demuestra que no todos los desastres vienen de ponerse creativo. A veces el problema es justo el contrario, traducir demasiado literalmente sin entender el uso real de la palabra o sin haber visto la película o, peor aún, sin saber inglés. Algo similar al caso de The Cell, que ya comenté en otra ocasión, que se le puso en Hispanoamérica La Célula, cuando se trataba de una celda. O Jack el Matagigantes, que en España se quedó como Jack el Gigante Asesino. O este que es espectacularmente bochornoso, A Haunting in Venice, que en México se comercializó como Cacería en Venecia, confundiendo haunting con hunting. Francisco Javier Gil Zambrano me dice que tiene el título de mierda definitivo: Misión Salvar la Tierra. Un título tan genérico como confuso. Lo que pasó es que en España, para el año 86, la ciencia ficción trekkie tenía tan mala fama que decidieron quitar Star Trek 4 del título para así engañar a los españolitos de entonces y que alguien entrase en las salas. Pues efectivamente, en los carteles españoles de la época no hay ni rastro de Star Trek. La película es Star Trek IV: The Voyage Home, pero en España se estrenó camuflada como Misión Salvar la Tierra, uno de estos títulos tan genéricos que podrían corresponder lo mismo a una peli de Chuck Norris que a un telefilme de sobremesa. Y la explicación esta vez no es especialmente misteriosa, puro complejo comercial. En el 86, Star Trek en España era una marca débil, minoritaria y asociada a friquismo televisivo. La ciencia ficción trekkie tenía fama de rara, de barata, de cosa de 4 fans. Así que la distribuidora tomó la cínica decisión de borrar Star Trek de la promoción de la película para no espantar al público general. No es que cambiaran el subtítulo, es que negaron la franquicia entera. El resultado fue un título que no solo es malo, sino engañoso porque oculta deliberadamente qué película estás viendo. Vamos, otro título de mierda. Nicolás Samaniego Kraus me trae un ejemplo de auto-spoiler desde la adaptación del título. Me cuenta que en Perú spoilearon Old Boy al ponerle Hipnosis Mortal, de la cual no se habla hasta el final. Pues sí, el título no solo cae en uno de los adjetivos más resobados de las adaptaciones de títulos, como lo es mortal, lo que hace que la película parezca vulgar y genérica, sino que revela demasiada información de forma innecesaria. Porque Old Boy es una película construida sobre el misterio y la revelación progresiva. El porqué de lo que ocurre, los mecanismos que lo hacen posible y el auténtico alcance del castigo no se entienden hasta muy avanzada la historia. Y sin embargo, el título peruano decide adelantar uno de los elementos clave del clímax, algo de lo que no se habla explícitamente hasta el final. Lo irónico es que Old Boy no necesitaba adjetivos. El título original es seco, extraño, inquietante, no explica nada, pero lo sugiere todo. Hipnosis Mortal, en cambio, no solo empobrece el tono, te quita parte del viaje porque te apunta hacia una explicación concreta antes de que la película esté preparada para dártela. Un título de mierda, sí. ¿Es gráfico Jexweb? ¿En serio? ¿Por qué os ponéis estos nicks tan poco prácticos? Me dice que otro título que es para colgar al traductor es el de The Money Pit, que en España se llamó, por obra y gracia del Espíritu Santo, Esta casa es una ruina, una estupenda comedia con un jovencísimo Tom Hanks. El título en inglés es un juego de palabras con una expresión anglosajona y tiene difícil traducción sin que pierda sentido. A money pit es lo que en España se llamaría un pozo sin fondo, una persona o posesión que requiere la continua inversión de dinero para mantenerse o mantenerlo, gastando todos los recursos económicos disponibles sin obtener los resultados esperados. En inglés tiene sentido porque la casa es literalmente eso, un pozo sin fondo, pero los traductores no se comieron el coco. Como no podían traducir el título literalmente, porque es un idiom en inglés, en lugar de buscar una expresión parecida en español que tuviera el mismo sentido, se sacaron de la manga el bonito título con el que obsequiaron a nuestros oídos, y tan campantes. Bueno, este caso es interesante porque muestra una etapa concreta del doblaje y la distribución en España. Cuando no se podía traducir una expresión idiomática, se compensaba a base de subrayar la idea hasta el exceso. No siempre salía bien, pero tampoco siempre salía tan mal como recordamos ahora. La peli va de una joven pareja que compra la casa de sus sueños a precio de ganga solo para descubrir que el edificio es una trampa infernal de reformas interminables, accidentes domésticos y gastos imprevistos que ponen a prueba tanto su economía como su relación. Dicho esto, con este título seré un poco menos duro. Esta casa es una ruina no me parece un mal título, del todo. Es exagerado, sí, es ultra descriptivo, también, pero deja claro desde el minuto 1 que estás ante una comedia y que la casa es el problema central. Puede que hoy suene algo casposo, pero en su momento funcionaba perfectamente. En Hispanoamérica optaron por Hogar Dulce Hogar, en algunos países incluso con signos de interrogación, lo que refuerza el tono irónico. Es un enfoque distinto, más elegante quizá, pero también más genérico. El mismo tipo de antes me deja este otro comentario.
Uno de los actores que peor parado ha salido de las traducciones en España ha sido Steven Seagal. Una de sus más famosas películas, On Deadly Ground, es conocida entre nosotros como En Tierra Peligrosa, un título que no está mal, puede pasar. El problema viene cuando, por obra y gracia del marketing, coges otra película del actor con similar temática naturista, de título Fire Down Below, algo así como Dispara hacia abajo, y la titulas con 2 cojones En Tierra Peligrosa 2, aunque no tengan relación alguna excepto el protagonista. Así, por sus huevos morenos, una película sin relación alguna con la primera se convirtió en su secuela. Esto que cuentas es un caso espectacular de título de mierda, no por mala traducción ni por creatividad despistada, sino por fraude directo, inventarse una secuela donde no la hay. En Tierra Peligrosa, On Deadly Ground, Seagal interpreta a Forrest Taft, un empleado de una compañía petrolera en Alaska que mientras investiga el asesinato de un compañero descubre que su jefe, un ejecutivo sin escrúpulos, está detrás del crimen y de una red de abusos medioambientales. En Fire Down Below, rebautizada en España como En Tierra Peligrosa 2, Seagal es un agente federal de protección medioambiental que, al investigar el asesinato de un colega, destapa a un empresario local responsable de vertidos tóxicos que están enfermando a la población. Sí, las dos películas son tan genéricas que comparten estructura, mensaje ecologista y hasta el detonante narrativo, pero eso no las convierte en secuela y precuela. No comparten personajes, ni universo, ni continuidad, ni absolutamente nada, salvo a Steven Seagal haciendo de Steven Seagal. Vamos, que es de estos actores que se interpretan continuamente a sí mismos. Aquí no se intenta traducir mejor, ni vender más, ni explicar la trama. Aquí se miente deliberadamente al espectador, aprovechando que en los 90 el público todavía confiaba en que un 2 significaba algo. Es marketing chapucero, elevando la tomadura de pelo a categoría industrial. José Dolce Farniente me trae 2 casos de títulos pésimamente traducidos al español. El primero es la película de Sidney Pollack, The Firm, que se distribuyó en España como La Tapadera, reventando así burdamente el argumento, que consiste en el lento y accidentado proceso de descubrimiento por parte de Tom Cruise de que la empresa en la que trabaja sirve para fines bastante turbios. Pues sí, reverenda cagada de spoiler desde el título. La Tapadera te dice, antes incluso de sentarte en la butaca, que hay una empresa y que esa empresa es una fachada. Punto. Todo el suspense de la película, la paranoia creciente, las sospechas difusas, la duda constante sobre si el protagonista se está volviendo loco o no, queda dinamitado por una sola palabra. Un joven y ambicioso abogado acepta un trabajo soñado en un prestigioso bufete solo para ir descubriendo poco a poco que detrás del lujo y la seguridad se esconden prácticas criminales que ponen su vida en peligro. Es el mismo problema que con títulos como Hereditary, convertida en El legado del diablo. No es que expliquen mal la película, es que te cuentan cosas que no deberías saber aún. El título se adelanta al guión y le roba su principal herramienta, el descubrimiento progresivo. Y esto mismo ocurre con el segundo ejemplo que pone José Dolce. Avanti es una divertida comedia del gran Billy Wilder que aquí se llamó ¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre? Un título innecesariamente largo que anticipa con gran torpeza elementos esenciales de la trama. En Avanti, un ejecutivo estadounidense viaja a Italia para repatriar el cuerpo de su padre y acaba descubriendo que el difunto llevaba allí una vida secreta mucho más feliz de lo que jamás imaginó. El título original, Avanti, es ligero, irónico y abierto, no te dice nada concreto, solo marca el tono. El español, en cambio, te señala con el dedo exactamente qué relación existe entre quiénes y qué misterio debes esperar, antes siquiera de que la película empiece a desplegar su encanto. De nuevo, el ansia por explicar demasiado, por convertir el título en un resumen torpe, como si el espectador necesitara que le adelantaran el chiste para saber si le va a hacer gracia. Senisp11, que ya me dejó un comentario antes, me cuenta que a The Bourne Identity le pusieron Identidad Desconocida, sin considerar las secuelas que se podían venir y que se terminaron llamando La Supremacía de Bourne y El Ultimátum de Bourne. Sí, esto entraría en la categoría de adaptaciones de títulos que se echan a perder desde el momento en el que sale una secuela, arruinando el sentido del título adaptado. Aquí está claro que la identidad del protagonista es un misterio porque padece amnesia, hasta que eventualmente recuerda quién es. Para una peli, el título de Identidad Desconocida alcanza, que por cierto es el título que se le puso en Hispanoamérica, pero deja de tener sentido en las secuelas. Así que sí, soberana cagada en una categoría a la que pertenecen La Jungla de Cristal, Otro Día para Matar o Solo en Casa. Pero un día haré un vídeo para que veáis que esto también pasa con los títulos originales, que vienen a calzar fatal en sus secuelas, como El Último Exorcismo, parte 2. El último, como que parte 2. O Aún sé lo que hicisteis el último verano.
Bueno, y esto fue todo. Cuéntame en los comentarios títulos de mierda que te hayas cruzado por ahí, ya sea porque suenan fatal o porque spoilean la película. Y déjame ese like de rigor si te ha gustado el contenido de hoy y no te olvides de suscribirte y activar notificaciones para recibir mi mandanga recién cocinada. Ah, y feliz año. Nos vemos pronto. ¡Chao!